Bienvenidos, bienvenidos. Esta es la clase del curso de calidad de software de la carrera de Ingeniería de Software de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. En la clase del día de hoy vamos a empezar revisando lo que va a ser una aplicación práctica del método PDCA para realizar mejoramiento continuo de objetivos, y después vamos a empezar con la revisión de otras normas que nos permiten asimismo realizar mejoramiento continuo, específicamente la norma ISO 90003, que es derivada de la norma ISO 9001 de sistemas de gestión de calidad. Entonces, ese es el plan para la jornada de hoy. En primer lugar, les voy a compartir mi pantalla para poder ubicarnos todos juntos en el aula virtual. Si ustedes tienen el aula virtual habilitada en sus estaciones de trabajo, pues también pueden accesar. Lo que les quiero indicar en primer lugar es que ya tienen ustedes actualizado en el aula virtual las grabaciones por fechas. Entonces, para este capítulo actual, que es el capítulo 3 de calidad del proceso de software, tenemos la clase del día 12, donde empezamos a hablar de CPI, y la clase de lunes de esta semana, donde terminamos de hablar de CPI y empezamos a hablar de los marcos de trabajo, su estructura y el PDCA. Adicionalmente, en la pestaña anterior, donde tratamos el tema de la evaluación de la calidad del producto de software, tienen ustedes también la grabación de la primera clase online, que fue el 10 de julio, en la cual en la segunda parte está todo lo que tiene que ver con la explicación del formato a llenar para el proyecto. Entonces es importante que revisen esta segunda parte de la clase porque, como sabemos, tenemos pendiente para el 6 de agosto, esto es ya para la próxima semana, la entrega del proyecto, el informe final. Entonces acá está en esa pestaña, está ya lista la tarea para que ustedes puedan subir cada jefe de proyecto. Recuerden que la fecha tope es hasta las 11:30 del domingo 6 de agosto. Estamos todavía a 11 días y un poco más. Entonces hay tiempo suficiente para que el equipo utilice la plantilla respectiva para ir escribiendo el informe tal como está la plantilla explicada en la clase de grabación, y luego que se pueda subir. Si hubiera cualquier duda en el transcurso de estos 11 días que cada equipo tuviese con respecto a las mediciones o algún contenido del informe final, pues nada más el coordinador del equipo tiene que escribirme, nos ponemos de acuerdo y podemos conversar sobre el tema, sea durante clases, si es que es un tema general que nos va a apoyar a todos, o porque todavía tenemos las 2 clases de la próxima semana antes que se venza el plazo, o si no, también podemos establecer una reunión extra de tutoría con el grupo respectivo. Entonces, como siempre, saben cómo y dónde encontrarme si es que necesitan mi apoyo para la terminación de la evaluación del producto, ¿no? Regresando entonces a la pestaña en la que estamos actualmente, que es la pestaña del capítulo 3. Entonces pueden ya hacer revisión de los materiales anteriores, y también les quería recordar los materiales que tenemos hasta ahora en la sección de recursos, justamente las diapositivas utilizadas en la clase del día 12, que son las diapositivas del manifiesto CPI, las diapositivas utilizadas en la clase del día 24, que son las diapositivas de PDCA, y las diapositivas que vamos a utilizar en la clase de hoy, que está siendo grabada, que tienen que ver con la norma 90.003. La norma 33.014, probablemente no avancemos a verla hoy, la veremos la próxima semana. Y en cuanto a los proyectos, tenemos ya planteado, como habíamos quedado en la clase pasada, empezar con el planteamiento del mini proyecto individual basado en PDCA.
Entonces, en esta ocasión, lo que vamos a realizar es la parte, el primero de los 4 pasos del PDCA, que es el paso de planificación, y lo vamos a realizar para la iteración 1, porque como ustedes recordarán, habíamos dicho que vamos a trabajar 2 mini iteraciones a lo largo de este proyecto de voluntariado. Entonces, la fecha de entrega, dado que solamente es la planificación más no la ejecución, es como siempre hasta el día domingo, que en este caso cae 30 de julio. Y aquí las especificaciones las voy a explicar en detalle y después de eso vamos a dividirnos en breakout rooms para que podamos hacer una lluvia de ideas entre los compañeros que estén, que coincidan en los cuartos repartidos sobre posibles ideas, posibles objetivos de voluntariado que podrían dar lugar a la planificación que ya cada uno después va a entregar por escrito, ¿no? Entonces, estas son las especificaciones. En primer lugar, debes seleccionar sea una persona o 2 o un grupo de personas a quienes consideres que puedes beneficiar realizando algún tipo de voluntariado. Este voluntariado habíamos quedado que sea de preferencia aplicando los conocimientos que has ido adquiriendo a lo largo de tu formación como ingeniero de software. El paso número 2, una vez definido la persona o grupo de personas que van a ser beneficiarios, hay que definir un objetivo concreto que pueda ser alcanzado en un periodo máximo de 2 semanas. Eso no significa que durante todos los días de esas 2 semanas se tenga que hacer actividades del proyecto. Las actividades bien podrían ser solamente los fines de semana, solamente 2 noches entre semana o como cada quien decida o define su planificación. En todo caso, el periodo global abarca 2 semanas y entonces hay que pensar en un alcance que pueda ser factible de cumplir durante ese tiempo y la redacción del objetivo debe comenzar siempre con un verbo en infinitivo. Y sobre todo debe ser un objetivo que pueda ser medido. El tercer paso, una vez establecido el objetivo, es elaborar un cronograma. El cronograma va a tener como fecha de inicio de la iteración el 1 de agosto, es decir, durante esta semana y hasta el fin de esta semana, que es el domingo, no vamos a hacer ninguno de los pasos subsiguientes, solamente el paso de planificación. De ahí, la próxima clase que nos vemos el día lunes, haremos la retroalimentación de las planificaciones, la aprobación de las planificaciones, de tal manera que ustedes puedan arrancar con la ejecución a partir del martes 1 de agosto y mantenerla durante aproximadamente 2 semanas, que sería hasta el domingo 13 de agosto. Y entonces, dentro de esas fechas, ustedes incluirán las actividades que están planificando realizar y para cada actividad los recursos que van a necesitar para lograr ese objetivo. En el cuarto punto de la planificación es la identificación de las evidencias y las mediciones que se van a recolectar. Ojo que solamente es definirlas, no es obtenerlas. Entonces, en este caso, tú dirás, por ejemplo, que tus evidencias van a ser grabaciones en video, porque a lo mejor haces una actividad virtual y la grabas en tu Zoom, que van a ser fotografías, que van a ser audios, que la evidencia va a ser una hoja electrónica donde vas a anotar los resultados. Y las mediciones pueden ser, por ejemplo, el número de reuniones o el número de horas dedicadas a las actividades de voluntariado, o puede ser los resultados como tal. Por ejemplo, si tu voluntariado es enseñarle alguna operación de algún tipo de software a una o varias personas, la medición puede ser una prueba de diagnóstico al inicio para saber qué tanto saben a ese momento los estudiantes tuyos en el voluntariado con respecto al uso de ese software, y otro al final para saber cómo ha evolucionado, digamos así, el conocimiento de lo que sea que tú les hayas capacitado. Esa podría ser, por ejemplo, un tipo de medición. Entonces, en este punto solo se definen, es decir, solo quedan escritas, descritas, especificadas
cuáles van a ser las evidencias, cuáles van a ser las mediciones que se irán recolectando al mismo tiempo que se van ejecutando las actividades establecidas en el punto 3. Y finalmente, elaborar un documento en donde para facilidad de ustedes, aquí en la tarea se pueden descargar una plantilla Word y utilizar este nombre y, y el formato PDF para subir el informe o la planificación más bien utilizando la plantilla. Entonces, en este momento voy a abrir la plantilla. La voy a poner por acá por ahora, para que la revisemos juntos. Entonces, es una plantilla muy sencilla. En la primera parte simplemente va la información de tu nombre, la fecha de entrega de este trabajo. Bueno, aquí no se está visualizando, pero hay una cabecera donde está el nombre del curso y demás. Este es el título del documento, es el plan de la primera iteración y estamos dentro del mini proyecto individual de voluntariado basado en PDCA. Entonces, en la introducción, que no necesita ser muy larga, puede ser un par de párrafos, una media página o más si así lo requieres, es una explicación del contexto, ¿no? Entonces, este es el problema que existe, estas son las personas a las que se puede beneficiar, de alguna manera proponiendo una solución a este problema o a esta necesidad o a esta oportunidad, y eso queda un poco como el contexto introductorio de lo que vas a realizar. El objetivo ya es la redacción, como decía en las especificaciones, de un verbo en infinitivo. Capacitar, enseñar, configurar, instalar, repotenciar, cualquier verbo que implique la acción general que tú vas a hacer dentro de este voluntariado. Luego viene la sección de planificación con 2 elementos. Primero, el cronograma, que debe tener las actividades, los recursos y las fechas de inicio y fin de cada actividad. El cronograma puede ser hecho en cualquier herramienta online o offline de desarrollo de cronogramas, por ejemplo, un project o alguna herramienta online también, en cuyo caso puedes incluir aquí la captura en imagen del cronograma o también un enlace que me lleve a mí con los accesos respectivos hacia el cronograma tal como lo hayas desarrollado. Y el segundo, simplemente una descripción en lenguaje natural, en español, de cuáles van a ser las evidencias y las mediciones que se van a recolectar. Referencias, en caso de que las haya, se puede colocar aquí las referencias, por ejemplo, a esta misma clase, las referencias a algún documento, artículo sobre PDCA, etcétera, ¿no? Y los anexos es opcional, en caso de necesitar incluir como anexo, podría ser alguna cosa relacionada con el contexto introductorio de lo que vas a realizar. Por ejemplo, si vas a hacer una capacitación, se me ocurre, como conversábamos el otro día, en herramientas o ambientes de desarrollo móvil, por ejemplo, o de desarrollo de juegos, tal vez en los anexos podrías incluir alguna información adicional sobre el contenido de lo que vas a enseñar. Entonces, y de igual manera, en las referencias también se podría incluir. Entonces, eso es un formato muy sencillo el que les propongo para que no perdamos mucho tiempo o no necesitemos mucho tiempo para elaborar el documento de plan como tal. Recuerden, ese sí que este es un plan de la primera iteración, lo cual significa que vamos a dar una segunda vuelta al PDCA y haremos una segunda planificación, pero eso pues lo iremos viendo conforme vayamos avanzando con el proyecto. Entonces, esa es básicamente la tarea propuesta. Me gustaría ahora, antes de irnos a una repartición para tener esta lluvia de ideas que les comentaba, me gustaría, si en este momento alguien tiene alguna pregunta o requiere alguna aclaración sobre el mini proyecto, pues abran su micrófono y pueden realizar la respectiva pregunta o inquietud que tengan.
Mientras ustedes se animan, entonces yo voy a crear, vamos a ver cómo nos va con la creación de los cuartos. Estamos 18 personas. Vamos a crear 6 cuartos de 3 personas. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Déjenme ver. Ok, y lo que van a hacer ustedes, ahorita estoy creando los cuartos, es una vez que se encuentren en los respectivos cuartos, em, van a tener un tiempo de unos 10 minutos para generar una lluvia de ideas. Cada una de las personas del equipo aleatorio que vamos a formar, pues puede participar dando una o varias ideas de qué se podría voluntariar. Y a la final, lo que me gustaría escuchar es a cada uno a una sola persona por equipo, eh, explicándonos en plenaria la idea que mejor lograron desarrollar o la idea que más les gustó. Entonces, voy a ir despachando uno por uno los, eh, los Profe, cuartos. disculpe, Deme tengo un una pregunta. segundito. ¿Sí te escucho? En el grupo que nos va a colocar ahorita, ¿con ese grupo tenemos que trabajar este mini proyecto o es individual? No, el mini proyecto es buena pregunta. El mini proyecto es individual. Este grupo de este momento es solamente un grupo aleatorio para conversar una lluvia de ideas, pero ya después la idea que tú vas a utilizar es una idea diferente que la vas a trabajar solamente de manera individual. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, también tenía Ok. otra. Tal vez se puede utilizar algún trabajo de voluntariado que ya se hizo recientemente. Si es que tienes suficiente información, sí podrías retroalimentarte. Sin embargo, recuerda que vamos a hacer una segunda iteración donde vamos a mejorar y vamos a repetir. Entonces, te podría servir la información que tengas ya de algo ejecutado previamente para la iteración 1. Pero sí tienes Sí. que pensar que vamos a hacer una iteración 2 en donde vas a tener que eh, eh, volver a ejecutar el mismo voluntariado. Entonces, la única cuestión sería ver si es que te va a ser factible volver a tener participantes en una manera similar al voluntariado que ya hiciste para poder volverlo a recrear. No sé si me explico. O sea, la idea del voluntariado vamos a tener que recrearla físicamente de verdad y poner evidencias de eso. Así es, claro, porque vamos a necesitar en la segunda iteración nuevas evidencias. Les cuento que ya les tengo asignado a todos, pero no me acuerdo cómo se crean los cuartos. Qué chistoso aquí. Entonces, opciones, allá, ok. Eh, vamos entonces a trabajar 10 minutos. Ya les voy a poner acá el cronómetro para que puedan conversar entre ustedes. Yo les voy a visitar también eh, uno a todos los equipos para ver cómo les está yendo. Y según yo ya tengo las automáticamente move. Según yo ya estaría todo bien, pero no sé por qué. ¿Qué más tendría que hacer? Add room. Open all room. Ok. Entonces, en este momento nos vamos a repartir.
A ver qué idea podríamos. Hola chicos, ¿cómo están? Cuéntenme qué estaban conversando ahorita. Sobre todo, todavía estamos definiendo a ver qué idea podíamos implementar con esto de algún proyecto pequeño con respecto a la carrera, aplicando el PDC, el ciclo PDCA, pero todavía no teníamos algo Algo todavía, concreto. algo Ya, pero en concreto. todo caso iría alrededor de alguna cosa que se pueda hacer para apoyar dentro de la carrera. Sí, prácticamente, no sé, tal vez me daba la idea de, no sé, como decía que el ciclo PDCA solamente era un prueba y error, tal vez algún, como cursos de acompañamiento, pruebas y errores, ir mejorando, algo así. No estoy muy Puede seguro. ser, e incluso puede ser la misma idea aplicando en distintos temas para varias personas, ¿no? O sea, porque no vamos a hacer en grupo, sino individual. Santi, una cosita, ¿puedes por favor renombrarte para poder tener tu apellido? Sí, Chévere, ok. Entonces les dejo que sigan conversando, les queda todavía unos 4 minutitos, ya nos vemos en plenaria, ¿ya? Escojan qué persona va a hablar a nombre del equipo. Ya, Ahí nos vemos. ya. profe, creo Inge, que está muteada. ajá. Perdón, chicos, todos estábamos muteados, no sé por qué, creo que aplasté algún botón. ¿Pudieron conversar ya algo? ¿Alguna idea? Bueno, sí, habíamos pensado más o menos en un curso básico de Photoshop, sobre todo enfocado como que para tíos o abuelitos que les gusta mandar esas imágenes de buenos días y eso, como que para Ya. que hagan sus propias imágenes. Ya, suena bonito, sí. Habría que nada más ver que el alcance sea corto para que el curso primero sea factible para las personas adultas, no se convierta en algo muy forzado, sea algo corto y a su vez a ustedes no les represente mucho tiempo. Recuerden que esta idea es una idea inicial y luego pues pueden usarla de base para ya las ideas individuales. Entonces, me parece chévere la idea, igual en las ideas ya individuales se puede variar los destinatarios, a lo mejor ya no ancianos, sino niños, por ejemplo, y se puede variar también la herramienta. A lo mejor alguien escoge el Paint en lugar del Photoshop, no lo sé. Entonces, ahí les dejo algunas opciones y nos vemos más luego en la plenaria. Voy a hablar un poquito el tiempo porque ahorita ya se va a acabar, entonces voy a poner 5 minutos más para que puedan seguir conversando. ¿Ok? Listo, Inge, muchas gracias. Ya nos vemos. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Miguel? Te cuento que estamos en un trabajo en grupos, así es que como ya llegaste tarde, te va a tocar esperar unos 5 minutitos a que los compañeros terminen de hacer ese trabajo y ahí desde la plenaria poder participar. Ya está bien, profe. Es que lo que pasa es que tuve problemas con el transporte y ya no alcancé a llegar muy No, no hay rápido. problema, sino que como ya están ellos a medias, más bien espérate un ratito y ya mismo regresan todos a la plenaria. Ok, profe. Ya Muchas te gracias. anoto en todo caso en la asistencia. Ya, ok, Ya, profe. ok. Hola, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué han conversado? ¿Qué hay de ideas? Bueno, estábamos conversando y bueno, cada uno tiene diferentes ideas con respecto a lo que queremos hacer.
Bueno, lo Ujú. personal estaba comentándoles que quería hacer, o sea, dar clases a niños pequeñitos que no manejan también el área de la computadora, sobre todo a niños que no pueden acceder a una computadora y tenerla y manejarla como otras personas sí lo pueden. O no será mi idea. No Ujú, sé. sí, suena bien. Habría que ver las factibilidades de dónde puedes hacerlo y en un espacio en donde puedas tener justamente acceso a compus. Incluso se podrían turnar, ¿no? Podría ser incluso tu laptop y unos 3 o 4 niños en donde les vas turnando a que ellos estén frente a la compu y los otros observan y puedan ir aprendiendo a hacer cosas básicas, ¿no? Porque en verdad hay lugares en donde los niños lamentablemente no tienen acceso en su entorno inmediato a tecnología, ¿no? Por ejemplo, los niños aunque claro, ahorita no nos vamos a ir a este lugar específico, pero por ejemplo, hay niños que habitan con sus mamás en las cárceles y muchos de ellos ya son niños en edad escolar, sin embargo no tienen dónde más estar que ahí con sus mamás. Entonces, por ejemplo, ese es un espacio donde se podría hacer un gran beneficio ya en un proyecto obviamente más grande y con presupuesto. Entonces, simular algo parecido en algún lugar me parece chévere. ¿Y los otros compas han aportado con alguna idea, Jorge, Mateo? Yo también tenía una idea. Uh-huh. Yo quería hacer igual algo tal vez relacionado con una página web como que ahorita más exponiendo la idea, como yo estoy dentro del grupo Scout, entonces también cuenta como voluntariado, tenían, y como se supone que en el grupo, o sea, en el nivel, digamos, o por la edad en la que yo estoy, estamos en el clan, que el clan o los Robert, entonces se basa más en hacer proyectos. Uh-huh. Obviamente ahorita he estado un poco más con ellos porque yo ahorita estoy en Ambato, entonces he Ya, podido ir. estás Y, más entonces, cerca, ajá, claro. y lo que me Bien. gustaría tal vez hacer es como que una página web donde se expongan los proyectos que estamos haciendo, súper que Uh-huh. tengan exposición y no se queden solo con nosotros. Suena muy chévere y en ese caso me parece súper factible porque además tú tienes el control, porque lo que vas es a voluntariar tu tiempo y tu conocimiento para construir esta página web que ya quedará de beneficio permanente para tu comunidad. Me parece muy chévere ese proyecto. Ok, les voy a dejar abierto unos minutitos más para que puedan seguir conversando y ya mismo nos vemos en plenaria. Ok, Dije una consulta. sí, claro, dime. De lo que nosotros pongamos en los papeles y todos los objetivos, digamos, al final del tiempo se tiene que cumplir el 100% del objetivo o no. O sea, la idea es que sí, que en 2 semanas puedas alcanzar ese objetivo. Por eso tu objetivo, por ejemplo, podría ser no tener la página publicada en 2 semanas, sino tal vez tu objetivo de 2 semanas podría ser tener el diseño preliminar de la página, Una por ejemplo. maquetación. Exacto. Y en la segunda iteración podría ser ya incluirle los contenidos reales. Entonces juega con el alcance del objetivo para que en tu plan al menos fuera factible acabar 100%. Después veremos si eso se logró o no, pero con lo que tienes que jugar es con el alcance. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok, ya nos vemos más luego en la plenaria. Me retiro. A utilizar WhatsApp. Hola chicos, ¿cómo les va? Cuéntenme en qué se llevan comentando. De las ideas. Como el tema, bueno, realmente siento muy amigo el tema, no lo he comprado completamente. Una de las ideas que presentaba era sobre capacitar a personas adultas, incluso adultos mayores, sobre el uso de WhatsApp. Ujú. Ok, Ese sería el tema de mi el tema proyecto. general, claro. Ajá. Y a partir de ese tema general podríamos sacar otras temáticas de capacitación, porque recuerden que de esta idea general podemos ir derivando ideas individuales, ¿no?
Entonces, claro, una opción sería enseñarles el uso de WhatsApp. Otra opción que también hace mucha falta en adultos mayores es aprender temas de seguridad, es decir, algunos tips para que no sean sujetos de phishing, de fraude, de robo de identidad, etcétera. También sería una capacitación muy chévere que se les podría dar también a los adultos mayores y así podríamos ir sacando temas muy puntuales a cubrir en un tiempo pequeño de pocas horas dentro de 2 semanas. Pues me parece muy buenas las ideas. Les voy a dejar porque tengo que revisar un par de grupos más antes de ir a plenarias. Es que sigan conversando mientras tanto, ¿ya? Bueno, Hola chicos, les veo a todos con los micrófonos apagados. ¿Cómo conversan así? ¿Cómo están? Ah, no, Inge, es que nosotros ya estábamos también viendo y también buscando otras herramientas porque nos gustó el enfoque que ahorita está teniendo la tendencia de las herramientas de inteligencia artificial. ¿Ya? Y ya pues vemos que a veces en la propia casa, la gente mayor, sería mucho más fácil que usar hasta a veces Google para buscar algo o para tener información de algo muy puntual. Entonces Ujú. queremos ver nosotros, a ver qué otras herramientas podemos enfocarnos, pero más o menos de ese enfoque llegamos, que los tres sí nos interesaría hacer como o un cursito para enseñarles cómo usar estas Una, herramientas. una capacitación, chévere. Ajá, Sí, me parece muy bien e incluso podríamos de la idea genérica derivar para, si a los tres les gusta, cada uno hacer de otra herramienta, ¿no? Entonces el uno de ChatGPT, por ejemplo, el otro del buscador de Google, con, por ejemplo, opciones que mucha gente no sabe, como buscar por imágenes o buscar dando comando de voz, ese tipo de funcionalidades que a veces no se conocen, ¿no? Entonces se podría armar un contenido corto, conciso, que se pueda dar en, yo qué sé, 2 horas de capacitación y con eso poder tener evidencias y mediciones necesarias. Me parece buena idea. Les voy a dejar un par de minutitos más y ya vamos a regresar a plenaria, ¿ya? listo, Inge. Ok. Luis, ya solo nos falta un minuto más y ya nos unimos a ti para que no estés tan solitario. Igual Santiago y Stalin, que les veo que también están aquí. Hola chicos, ¿cómo les va? Cuéntenme qué han conversado, qué ideas han logrado revisar entre todos. ¿Están por ahí? Buenas tardes, Inge. Hola, Bueno, Alison, ¿cómo estás? como les decía a mis compañeros, yo tenía un par de ideas, como es acerca de, pues, o sea, basándonos en lo que usted nos dijo, primero la capacitación en tecnología para personas mayores, pero ahorita en estos minutos, meditándolo bien, Ujú. también podría ser una capacitación en tecnología, pero para personas con síndrome de Turner. Ya, Entonces, como tengo la hermana de mi novio, o sea, tiene el síndrome y ella es directora de la fundación, entonces tendría como que contacto directo para poder ayudarles a un grupo de chicas que lo necesite, porque realmente no todas tienen ese acceso a la tecnología que necesitan, porque como directora, ella siempre está en campañas de salud para o sea, como siempre necesitan medicarse y ese tipo de cosas, pero ujú. realmente chicas a las que primero no saben ni siquiera su síndrome, bueno, ahora es más común, pero antes no lo era y ni siquiera, por ejemplo, personas que viven muy en la ruralidad, los médicos ni siquiera pueden detectar como tal el síndrome, entonces sí, en eso estaba pensando ahorita. Sí, me parece súper chévere y sobre todo porque como tú ya tienes el contacto de dónde, de cómo llegar a los beneficiarios, en este caso Ujú. las personas con el síndrome que dices, es factible. Ahora, lo que tendrías que ir haciendo es concretando más el objetivo para que el alcance sea tal que lo puedas desarrollar sin problemas en unas
pocas sesiones, tal vez 1 o 2 sesiones, de visitarlas a las personas en su espacio en estas 2 semanas de agosto, ¿no? Entonces yo le veo más un tema de reducir el alcance para que sea posible cumplir totalmente el objetivo. Pero me parece muy chévere y yo te recomendaría mantenerte con esa idea, porque de esa manera vamos a beneficiar de una manera real a personas que van a tener pues esta posibilidad que solo tú en este momento tienes la oportunidad de darles. Así es que ya vamos a cerrar los cuartos individuales y ya les voy a traer para la sala general. Denme un segundo. Gracias. Ok, gracias a ti también. Ok, para ustedes acá en la plenaria general, Santiago, Víctor y Luis Miguel, ya en un minutito van a empezar a entrar los compañeros y les vamos a contar lo que estaban haciendo. Voy a aprovechar que ustedes no pudieron estar el momento de empezar este pequeño taller para que más bien los compañeros les puedan igualar, así es que no se preocupen. Les estoy anotando ahorita la asistencia y ya les voy a traer a los demás. Está bien, profe, muchas gracias. Estábamos en un grupo, solo que ya nos salimos. Bueno, al menos yo y un compañero. Ustedes sí estaban. Sí, sí. Pero no porque yo no te tenía como falta. Pero bueno, ahorita en todo caso ya vamos a regresar todos y vamos a conversar todos. Les he dado un minutito más para que entre ellos conversen. Ok, bueno, entonces ya estamos nuevamente acá. La idea de este espacio de conversación en grupos pequeños será primero pues que interactuamos un poquito, ¿no? Ya que estamos en la virtualidad, ya nos es más difícil tener un espacio para saludarnos un poco más individualmente y eso. Entonces pensé que sería una buena oportunidad aprovechando el hecho de hacer estas lluvias de ideas para que a todos nos vaya un poco ya viniendo a la mente algunas opciones concretas, ¿no? Es importante que el objetivo se planifique de tal manera o se construya de tal manera que sea factible de cumplir en las 2 semanas que vas a tener, en esas 2 semanas específicas, tomando en cuenta tus otras actividades, obviamente, y los recursos disponibles, ¿no? Entonces, tiene que ser un objetivo factible de cumplir y después ya veremos durante la ejecución y al final en el análisis si es que se logró o no cumplir al 100% y si no se logró, cuáles fueron las causas. Y ahí va a estar justamente la retroalimentación para la mejora. Entonces, bueno, no vamos a tener tiempo para escucharnos todos, pero sí les voy a pedir que algunos compañeros que nos den su resumen. Voy a empezar con Alison. Si por favor puedes prender tu micrófono, te cuento que acá estuvieron varios compañeros que no llegaron para entrar en los grupos. Entonces, si les puedes contar a ellos de qué se trataba esta lluvia de ideas y un resumen rápido de una de las ideas que manejaron en tu grupo. Ok, básicamente, pues eso se planteó una lluvia de ideas acerca del voluntariado, o sea, ideas para voluntariar. Entonces, la idea que más se trabajó fue sobre la capacitación en tecnología para personas con síndrome de Turner. Bueno, en mi grupo, ¿no? Sobre ese tema se trató. Cabe recalcar que este síndrome solo afecta a las mujeres, no a los hombres, porque es una falta del cromosoma Y, si no me equivoco. Entonces, bueno, el punto es que no todas las personas tienen acceso o, bueno, herramientas, no acceso a la tecnología en general, porque o no saben usarlas, porque primero, las personas que viven en la ruralidad, en este caso los padres y pues por ende sus hijas, no tienen este acceso primero a la información sobre la enfermedad
Entonces quisiéramos, bueno, yo quisiera pues enfocarme en eso, o sea, en tratar de llegar, obviamente como me dijo la Inge, pues a cierto grupo de personas, porque el alcance sería para estas 2 semanas que tenemos que hacer el proyecto, entonces eso. Ok, muchísimas gracias, Alison. Entonces ahí está ya concretándose el grupo de beneficiarios, que es el paso 1, y el punto 2, que sería reducir el objetivo, el paso 3, ya establecer actividades en cronograma, y el paso 4, pues decidir cómo se va a medir y cómo se va a reunir evidencias para demostrar que se hizo el trabajo, porque en este caso, pues yo no voy a estar presente, obviamente, cuando cada uno ejecute su proyecto, y la única manera que yo voy a tener de poder verificar la ejecución va a ser a través de esas evidencias y de esas mediciones, que luego además nos van a servir como insumo para realizar la fase de actuación, que es la fase de propuesta de mejoras para una siguiente iteración. Gracias, Alison. Vamos a ver en un grupo adicional, en el grupo que era el room número 3. Israel Matute, por favor. Sí, sí, sí. A ver, en nuestro grupo igual tuvimos la discusión acerca de varias ideas que cada uno tenía. Surgieron varios proyectos que se pueden llevar a cabo, por ejemplo, sobre todo de capacitación a lo que es adultos mayores en diversos campos de la tecnología. Puede ser ya que aprendan una nueva habilidad, una nueva tecnología, puede ser alguna red social, por ejemplo WhatsApp, o incluso también puede ser en el campo de la seguridad, de la ciberseguridad, o sea, básica, aplicada para ellos, para que ellos puedan tener conciencia acerca de las nuevas herramientas y bueno, tratar de lo que sea, igual adquieran nuevos conocimientos en estos campos y les sea de beneficio para ellos. Igual, esas fueron algunas de las ideas que tratamos. ¿Y qué se te ocurre como mediciones que se podría tomar haciendo esta actividad? Ya, por ejemplo, en este caso puede ser el número de beneficiarios que puede tener el proyecto, tal vez. Por ejemplo, en un primer momento podrían ser tal vez una persona y después pueden aumentarse unos dos, unas tres. Por ejemplo, esa puede ser una medición que se me ocurre. Ajá, otra puede ser el número de horas de capacitación recibidas por cada persona. Otra puede ser un comparativo de, por ejemplo, lo que sabían antes del curso y lo que saben después. Otro puede ser una encuesta de satisfacción a las personas al terminar el curso. Hay algunas cosas que se pueden utilizar como formas para hacer mediciones cuantitativas, porque recuerden que necesitamos mediciones cuantitativas. Ok, vamos a escuchar un grupo más, en el grupo número 4. Moni Lucio, por favor. Ya, bueno, lo que estábamos conversando es que, bueno, salió la idea de que tal vez se podía desarrollar una página web de ayuda para una organización. Esto como fin de ayudar a, o sea, esta organización, valga la redundancia, o si no, la otra idea era de dar clases a niños que tienen tecnología limitada, es decir, haber niños que no cuentan con una computadora en sus hogares y pues su acceso a la misma es limitada y sobre todo enseñarles a manipular una que otra acción que, bueno, pues que es muy fundamental en un futuro. Eso se surgió en el grupo. Chévere, gracias, mija. ¿Y qué se te ocurre de evidencias que podrían reunir en caso de hacer este tema para demostrar que se hizo el voluntariado? Tal vez en este grupo de niños, tal vez tomarles al final como que una evaluación de aprendizaje en el cual se pueda exponer pues lo que se les enseñó, ¿no? Las cosas básicas que generalmente es lo que se va a tratar acerca de cómo manejar la computadora y tal vez en esas pruebas pues ver el grado de conocimientos que ellos lograron alcanzar. Sí, o podría ser también una especie de exposición que ellos hagan, ¿no? Donde sus papás o otras personas como público pudieran ver una demostración real de lo que los niños han logrado hacer o aprender.
alguien hablaba, por ejemplo, de enseñar a un cierto grupo de usuarios a utilizar Photoshop. Entonces, a lo mejor hacer una mini exposición de alguno de los resultados del aprendizaje de Photoshop que hayan tenido las personas. Entonces, hay varias cosas que se pueden ir manejando, tanto como métricas, como evidencias. Entonces, ya tenemos algunas ideas y creo que con eso ya cada uno puede arrancar y nuevamente saben dónde encontrarme. Si tienen dudas sobre el trabajo, pues me pueden escribir al correo o a la mensajería del aula, o igual nos seguimos viendo en clases, la próxima clase, donde vamos ya a probar los proyectos individuales para que puedan arrancar a partir del 1 de agosto. Entonces, bueno, vamos a pasar de tema. Les voy a compartir las diapositivas que ya se las pueden descargar del aula virtual, que son las diapositivas que corresponden a nuestro siguiente tema de estudio, que es la norma ISO 90003, que es una norma justamente para el tema de procesos. Déjenme ver si es que estas son las diapositivas, espero que sí. Entonces, seguimos avanzando a buen ritmo y dentro de cronograma con lo que es el capítulo de calidad del proceso de software. Y en esta clase nos corresponde ver este tema sobre la norma ISO y IEEE 90003, que es básicamente la aplicación de la norma 9001 al ámbito del software. Entonces, por ello, para ver la 9003, es necesario entender cómo funciona la 9001. Como dice aquí, la norma 90003, perdón, es la última versión de esta norma, salió en el año 2018 y se mantiene vigente hasta la actualidad y se llama Ingeniería de Software, Directrices para la aplicación de la ISO 9001, versión 2015 al software computacional. Es decir, en otras palabras, la 90003 te indica cómo puedes utilizar la 9001 cuando la organización que quiere establecer un sistema de gestión de calidad es una organización que trabaja en software. Entonces, con estas orientaciones, las empresas pueden mejorar sus procesos de adquisición, de suministro, de desarrollo, de operación y mantenimiento de software computacional y servicios asociados. Entonces, ese es el ámbito general de esta norma 9003. ¿Cuáles entonces las diferencias entre la 9003 y su norma de paraguas, que es la norma ISO 9001? Pues, en primer lugar, ambas normas utilizan el mismo enfoque de procesos que se basa en el ciclo PDCA. Por eso es que era importante que nosotros estudiemos el PDCA como modelo base y como el que vamos a aplicar en los mini proyectos por ser el más sencillo. Y entonces, en base al PDCA y también a lo que es gestión de riesgos, tanto la 9001 como la 90003 establecen cómo las organizaciones tienen que utilizar procesos para establecer sistemas de gestión de calidad. De las dos normas, una sí otorga certificaciones, la otra no. La que otorga certificaciones es la 9001. Es por esa razón que puede ser que algunas organizaciones de software opten por implementar directamente la 9001 y no la 90003, dado que al implementar la 90003 no existe la posibilidad de que la organización reciba un sello de conformidad. Entonces, ¿de qué se tratan ambas normas? Básicamente lo que dicen es que toda empresa, organización, equipo o incluso a nivel individual debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGC. Un SGC es un sistema de gestión de calidad. Es decir, un sistema ya establecido en la empresa, en la organización, en el equipo de trabajo, que permita que continuamente se esté realizando mejoras de los procesos. Y entonces, estos sistemas de gestión de calidad tienen los siguientes componentes. Tienen un componente de liderazgo, un componente de planificación,
un componente de apoyo, un componente de operación, un componente de evaluación y un componente que es el objetivo final de todo sistema de calidad, que es un componente de mejora. Entonces, noten cómo dentro de estos componentes nosotros estamos trabajando ya ahorita, desde que acabamos de definir la tarea, en el asunto de la planificación, y la última fase de toda iteración va a ser siempre el tema de evaluar y mejorar. Entonces yo evalúo lo que hice y en base a lo que aprendo de la experiencia que acabo de terminar, entonces mejoro para la siguiente iteración. Esa es básicamente la idea. Tal vez es mejor y más simple verlo de una manera esquemática. Entonces aquí tenemos un gráfico que nos muestra esquemáticamente estos mismos componentes, ¿no? Entonces aquí están liderazgo, planificación, apoyo y operación, evaluación de desempeño y mejora. Pero en este gráfico vemos primero las interrelaciones entre ellos, también vemos las entradas que va a tener este sistema de gestión de calidad. El sistema sería todo el círculo celeste que rodea los componentes, y aquí están las entradas, y en este otro lado tenemos las salidas resultados del sistema, ¿no? Antes de ir a hablar en detalle de entradas, salidas y relaciones entre componentes, quiero hacerles notar en el cuadrado que se forma aquí al interior, tenemos las 4 cuadrantes del PDCA, ¿no? Pues tenemos el cuadrante de planificar, el de hacer, el de verificar y el de actuar. Así, tal como está expresado en este gráfico, es como está explicado en la norma ISO 9001. Entonces, esto demuestra que la ISO 9001 no es más que un modelo creado en base al ciclo PDCA. Entonces, dicho eso, ahora sí vamos a analizar primero las entradas, ¿no? Entonces, y vayan tomando esto en cuenta para ir ya concretando el objetivo y el alcance que va a tener el mini proyecto de voluntariado, ¿no? Entonces, las 3 entradas que se requieren son, primero, el contexto y la organización. Entonces, en este caso, al hablar de organización, se refiere a la empresa o el equipo del proyecto. En el caso de nuestro mini proyecto, no hay empresa ni equipo, es individual. Entonces, en este caso, lo que viene a ser acá la organización en nuestro mini proyecto viene a ser tus posibilidades en cuanto a tus tiempos, en cuanto a tus conocimientos, competencias y recursos de los que puedes disponer. Entonces, eso es la parte organizacional, es decir, lo que la organización, o en este caso la persona, tiene la posibilidad de ofrecer como insumo para la actividad. Y el contexto, pues, viene a ser, en este caso, el contexto bajo el cual se va a realizar la acción. Por ejemplo, hablábamos de un contexto en el cual hay esta fundación que nos hablaba Alison, en donde se da apoyo a las chicas que tienen este síndrome específico y a sus familias. Entonces, ese es el contexto en el que se va a trabajar. O hablábamos del caso de, por ejemplo, adultos mayores que tienen la necesidad de utilizar la tecnología, por ejemplo, para comunicarse o, por ejemplo, para temas de financieros, como recibir jubilaciones o hacer pagos, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería el contexto bajo el cual va a trabajar la organización. Lo siguiente, igual que cuando hacemos un proyecto de desarrollo de software, son los requisitos. Entonces, ahora tendríamos que ver estos ancianitos en este contexto, estas chicas en este contexto de su situación específica, ¿qué requiere, básicamente, ¿no? Y eso que ellos requieren, ¿cómo puede ser solventado desde lo que yo como organización puedo ofrecer? Desde el tiempo que dispongo, desde los recursos que dispongo, desde los conocimientos que tengo. ¿Sí? Y finalmente, el último insumo van a ser las necesidades y expectativas de los interesados. En este caso, mi persona pasa a ser un stakeholder, un interesado, porque yo no voy a ser el beneficiario directo
de esta actividad de voluntariado. Yo no participo de los contextos de voluntariado en los que ustedes van a incidir, pero sin embargo tengo el interés de ver que estos proyectos funcionen y de demostrar cómo el PDCA puede ser utilizado para ir progresivamente afinando los proyectos de tal manera que los objetivos se cumplan cada vez de mejor manera. Entonces, esos son los insumos generales. Y del otro lado, si le vemos al sistema de gestión de calidad como una caja negra, lo que vas a obtener son 3 resultados generales que te pueden también dar luces para el tipo de mediciones y evidencias que puedes obtener en tu mini proyecto. Lo uno es la satisfacción del cliente. Entonces, no estaría mal preguntarle una encuesta corta o incluso una sola pregunta que le diga a cada uno de los beneficiarios. Del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho estás con este apoyo que te hemos dado? 5, súper satisfecho, 1, insatisfecho. Y entonces de esa manera puedes medir la percepción de satisfacción del cliente con respecto al servicio que se le ha dado en este pequeño voluntariado. Los siguientes son los resultados del sistema de gestión de calidad como tal, es decir, los resultados de cómo estamos manejando la parte de mejora de procesos. Por ejemplo, digamos que en la iteración 1 lograste cumplir el objetivo en un 75%, que es un porcentaje razonable, bastante bueno, pero no perfecto. Y entonces en la iteración número 2 afinas algunas actividades, cambias algunas de las herramientas, por ejemplo, aumentas o quitas algo de tiempo y entonces logras un 90% de cumplimiento. Entonces, un resultado del sistema de gestión de calidad sería haber pasado de un cumplimiento de 75% a un cumplimiento de 90%. Entonces, haber ganado 15 puntos porcentuales en cumplimiento de objetivo. Eso sería un resultado de mejora que iría en esta parte de acá. Y finalmente, algo que también es muy obvio, el producto o servicio como tal. Entonces, tu resultado puede ser, en este caso, por ejemplo, en los ejemplos que vimos en plenaria, solo hablamos de servicios. Entonces, el servicio es las 4 horas de capacitación sobre ciberseguridad para adultos mayores o las 3 horas de acercamiento de niños marginales a tecnologías de juegos educativos, por decirte algo. Pero también en algún grupo que no hablamos en plenaria, hablamos de un producto. Algún compañero, por cierto, más bien si me prendes tu micrófono, el compa que me comentaba del grupo Scout y del producto que se les podría construir como voluntariado. ¿Quién fue? Fue mi day. Ok, porfi, si nos das tu nombre porque entre tanta lista. Ok, cuéntales a los compañeros, ¿cuál sería el producto? Iteración 1, iteración 2, que estaríamos ahorita dándole forma para tu proyecto. Ok, para mi proyecto dentro de la iteración 1 sería hacer como que la maquetación de la Pero página web. antes de El eso, proyecto primero se- darles a los compañeros el contexto, porque ellos no han escuchado, entonces dales Ok, el el contexto, cuál es la contexto, necesidad o requisito y cuáles serían tus productos iteración 1 y 2. ok, el contexto es de que, bueno, yo soy de la ciudad de Ambato y aquí he estado varios años en el Grupo Scout. Entonces, justo ahorita por virtualidad, otra vez he estado retomando el tiempo y en el área en la que yo me encuentro, que se llama Clan o Robert, se basan más en hacer ya proyectos dentro de todo el tiempo que llevan. Entonces, ahorita dentro de esta materia, lo que yo quiero involucrar es que esos proyectos tengan visibilidad, tal vez en un portal o sea, en una página web donde solo estén los proyectos y se vea los resultados con fotos de qué han hecho. Entonces, dentro de la iteración 1 sería como que la maquetación de esa página y en la iteración 2 tal vez sería como que ya implementar o sea, imágenes reales y comentarios o experiencias de los chicos de que han participado en esto.
Perfecto, muchísimas gracias, Mateo. Entonces, como ustedes ven, con este ejemplo hemos visto lo que podría ser un contexto, unos requisitos dentro de un proyecto específico y cuál sería un resultado de un producto específico. A lo que nos comentaba Mateo, le podríamos agregar como resultado de satisfacción del cliente la percepción que tendrían en este caso las personas de la organización Scout con la página que se llegue a desarrollar. Entonces, ese es básicamente a lo que se refiere la ISO 9001 en cuanto a las entradas y a las salidas de un sistema de gestión de calidad para una organización de cualquier tipo, no necesariamente para una organización de software. Recuerden que para aplicar la ISO 9001 al contexto de una empresa de software, las guías para hacer eso están en la 90.003. Entonces, ese es el combo que tendríamos, la 9001 con la versión genérica del sistema de gestión de calidad y la 90.003 con las guías específicas para empresas en el ámbito de software. Entonces, vamos a ver uno a uno cosas principales de cada uno de los componentes que plantea la 9001 para el sistema de gestión de calidad. El primer componente es el componente de liderazgo. Si lo vemos en el gráfico, está aquí en el centro. Y el componente de liderazgo interactúa con todos los otros componentes. Interactúa para la planificación, para el apoyo y operación, para la evaluación y también para la mejora. Entonces, es un componente como central dentro del proceso. Y ahorita nos interesa en especial la interacción que tiene con la etapa de planificación, que es justamente lo que vamos a hacer hasta el fin de esta semana. Entonces, el liderazgo tiene que tiene las siguientes consideraciones. Tiene que ser un liderazgo con orientación al cliente, tiene que ser el encargado de establecer las políticas de calidad a nivel de toda la organización, tiene que comunicar esas políticas de calidad a todos los miembros de la organización y también es quien define los roles, las responsabilidades y las autoridades de la organización. Entonces, como nuestro proyecto de ejemplo académico es individual, tú vas a ser tu propio líder, pero en un esquema de un equipo de proyecto, alguien del equipo tendrá que tomar esta opción de liderazgo para ser el principal, digamos, contacto entre lo que el equipo va a hacer y lo que es enfocado a lo que el cliente necesita o va a ser su beneficio. Para definir también cuáles son los niveles de calidad esperados en el proyecto que se esté realizando, para comunicar a todos esos niveles de calidad o políticas de calidad y para repartir roles y responsabilidades, ¿no? Esos son las funciones principales de esta etapa de liderazgo. Y claro, con la repartición de roles y responsabilidades ya va a ser más puntual la planificación, porque ahí yo podré decir, a ver, a la persona que va a trabajar en el rol 1, va a tener que hacer las actividades A, B o C. La persona del rol 2 va a hacer las actividades X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, claro, se planificará y repartirá las actividades según los roles establecidos a nivel de liderazgo. Ahora sí vamos a la planificación, que es en lo que vamos a trabajar en estos días. Entonces, primero, en una planificación ya más amplia de un proyecto más grande, hay que hacer gestión de riesgos. Entonces, hay que pensar cuáles son los riesgos que se tiene que podrían afectar a la ejecución del proyecto y, de ser posible, plantear acciones para minimizar esos riesgos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno de los riesgos podría ser que no consigas licencias abiertas de un software que necesitas y por lo tanto tengas que usar una versión trial que es de funciones limitadas. Entonces, ¿qué acción podría yo tomar para minimizar los problemas de ese riesgo de falta de una licencia comercial? Entonces, tal vez restringir el alcance de la capacitación a las funcionalidades que me provee la versión trial, tal vez conseguir de alguna manera una licencia académica, por ejemplo, que me permita tener todas las funcionalidades, no sé, algunas acciones que podrías plantear frente a ese y otros riesgos que se te puedan presentar ya en el proyecto específico, ¿no? Entonces hay que identificar los riesgos, hay que hacer tratamiento de esos riesgos.
Luego, aquí es donde se establecen también los objetivos de calidad y se aplican esos objetivos de calidad. Por ejemplo, aquí es donde yo podría decir, este proyecto lo voy a trabajar con PDCA, como estamos haciendo en el mini proyecto de voluntariado, o este proyecto lo voy a trabajar con ISO 90003. Entonces, podría ser una manera de definir un objetivo de calidad. Y también planificar cómo se va a actuar frente a los cambios de requerimientos o de contexto que se puedan presentar a lo largo del proyecto. Entonces, esas son algunas de las actividades que recomienda la ISO 9001 para el componente de planificación. Regresando al gráfico general, entonces, el liderazgo alimenta a la planificación con las políticas generales de calidad, con los roles y responsabilidades, con el enfoque al cliente, y la planificación entonces hace un proceso, un trabajo de gestión de riesgos, y en base a ese, pues establece ya los objetivos que se quieren alcanzar, y junto con los objetivos, las acciones que se van a realizar. Entonces, esta planificación sirve de entrada al siguiente componente, que es el llamado componente de apoyo y operación. Entonces, veamos en qué consiste el apoyo y operación. Entonces, el apoyo y operación, o también puedes traducir apoyo como soporte, es básicamente donde se va a hacer la ejecución, ¿no? Entonces, aquí están todos los recursos necesarios para este proyecto, que son las personas, la infraestructura, el entorno para que logren realizarse los procesos, cómo se va a hacer la medición de los recursos y el conocimiento que se necesita o capacidades que se necesita para hacer este trabajo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues, por ejemplo, si vamos a hacer el proyecto de la página web, por ejemplo, entonces, ¿cuántas personas van a participar en ese desarrollo? ¿Qué nomás necesitamos? Por ejemplo, adquirir un dominio, puede ser. En los entornos, que serían los entornos de desarrollo web, por ejemplo, que vamos a utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos son recursos que están en el componente de apoyo o soporte. Las competencias, la concientización de las personas con respecto al voluntariado. Por ejemplo, digamos que tu grupo de beneficiarios son algo parecido a lo que nos comentaba Alison, puede ser, por ejemplo, la Federación de Ciegos del Ecuador. Y entonces, en la comunidad de personas ciegas existen muchas necesidades y oportunidades de apoyo, ¿no? Pero tal vez algo que vamos a necesitar antes de poder empezar a trabajar con este tipo de personas beneficiadas es una concientización sobre cuáles son sus situaciones de vida y cómo podemos nosotros desde la tecnología, por ejemplo, apoyar a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen, que no ven, ¿no? Entonces, la concientización también es parte del componente de apoyo soporte, la comunicación de igual manera, y luego tener toda la documentación del caso correctamente registrada. Hay que crear los documentos, actualizarlos y mantenerlos bajo un control de versiones. Entonces, de todo eso se encarga el componente de apoyo. Entonces, regresando acá, tenemos que llegar a la planificación y en este componente, a través de los recursos de las personas y demás, infraestructura y demás, entonces se ejecuta, ¿no? Aquí está la acción de hacer, se ejecuta lo que se haya planteado como objetivo. Y esa ejecución es la entrada para la evaluación del desempeño. Entonces, una vez que pasen las 2 semanas, en el caso del mini proyecto, del 1 de agosto a la fecha 15, me parece que está planteada, entonces lo siguiente será, una vez terminado el hacer o la ejecución, hacer la evaluación del desempeño logrado, ¿no? Entonces, bueno, el apoyo también incluye la operación, eso me estaba saltando, y ahí evidentemente viene ya todo lo que es la parte ingenieril o técnica como tal, ¿no? El trabajo con el cliente, limitar, o sea, ya especificar los requisitos, revisarlos, llevar la gestión de cambios, diseñar el producto o el servicio como tal,
Si es que hay productos o servicios externos que se necesiten, también definir esos productos y servicios externos y los proveedores respectivos, y realizando control de cambios, hacer el lanzamiento del producto como tal. En el caso del contexto de los Boy Scouts en Ambato, sería ya plantear, no sé, tal vez en una tercera o cuarta iteración, ya el lanzamiento de la página como tal al público, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos son parte del DO, de la parte de operar o de ejecutar la planificación realizada. Y ahora sí, una vez hecho la operación con el respectivo soporte o apoyo y terminada la fase de ejecución, vendría la fase de evaluación. Entonces, aquí, como vimos, gran parte de la evaluación está dada por una medición de la satisfacción del beneficiado. Entonces, recuerden eso para sus proyectos de voluntariado. En algún momento, después de terminar de hacer el servicio de capacitación o lo que fuere, de mentoring o de acompañamiento, o como le quieras llamar, habrá que buscar un mecanismo para poder identificar el nivel de satisfacción de las personas o persona beneficiada, ¿no? Y esto implica hacer un monitoreo, una medición, un análisis y una evaluación final de ese nivel de satisfacción. Entonces, en el informe final de ejecución de la iteración tendrá que venir cuantificada de alguna manera esta satisfacción del beneficiado. Luego, también en esta parte de evaluación se incluye la posibilidad de tener auditorías internas. Nuestro mini proyecto es tan pequeñito que no da lugar a auditorías, pero ya en proyectos medianos y grandes, las auditorías es básicamente la actividad, una actividad que se hace en algún punto específico del proyecto para comprobar que todo se esté haciendo de la mejor manera desde la perspectiva de calidad, que si se está usando una norma, se esté siguiendo bien la norma, que si se quedó en tener ciertas evidencias, se estén recopilando esas evidencias, que si se quedó en hacer ciertas mediciones, se estén realizando de manera correcta esas mediciones. Entonces, ese tipo de cosas son las que se auditan o se revisan en una auditoría. Y todo eso queda registrado, ¿no? Entonces quedan también evidencias de haber realizado la auditoría como tal. Y también se pueden hacer revisiones del tema de la gestión. La gestión o la parte administrativa está más bien relacionado con el cumplimiento de cronogramas, con el cumplimiento de presupuestos. Por ejemplo, ustedes van a hacer un cronograma. ¿Y qué tal que tu cronograma decía que los días, si son 15 días, los días del 1 al 3, iban a ser dedicados a definir los contenidos de la capacitación, por decir algo? ¿Sí? Y entonces resulta que por cualquier motivo que habría que analizar después la causa, no se pudo acabar en esos 3 días y se tocó tomar 2 días más y ya se fueron 5 días en la definición del contenido. Entonces eso implica un retraso en el cronograma y entonces eso es parte de un tema de gestión, ¿no? Entonces se revisan que también se están cumpliendo con los cronogramas, que también se está llevando la ejecución de la parte de presupuesto, que también se está llevando el manejo de personal cuando hay varias personas involucradas en los proyectos o procesos, etcétera, ¿no? Entonces es la evaluación del desempeño y finalmente la mejora. Regresando al gráfico de la evaluación del desempeño, entonces salen como resultado algunas mediciones, sobre todo, ¿no? Que van a permitir plantear las mejoras. Entonces, por ejemplo, la medición que decíamos, iteración 1, objetivo al 75%. ¿Sí? Entonces, si ese es uno de mis cuestiones, y satisfacción, que es otro de los que salen, ¿no? Satisfacción del beneficiario, 80%. Entonces, 75% de cumplimiento de objetivo, 80% de satisfacción del beneficiario. Tengo un margen grande, aunque no estoy mal, sí tengo un margen de mejora. Puedo subir mi satisfacción de lo que esté en 80 hacia más arriba, más cercano al 100, y también puedo subir mi cumplimiento de objetivo de 75 hacia acercarme más hacia el 100, ¿no? Entonces, tengo ya esos valores cuantificados que me permiten entrar en el componente de mejora.
Y entonces, en el componente de mejora, se ve donde no se ha estado conforme a las políticas de calidad, a las normas que se han decidido utilizar, al cronograma, etcétera, etcétera, y además se ve cuáles pueden ser posibles acciones de corrección. ¿Sí? Entonces se dice, a ver, aquí fallamos, por ejemplo, en que no, yo qué sé, fallamos en nuestra puntualidad o fallamos en que no cumplimos con todo el contenido que teníamos que dar. Entonces, no cumplimos con todo el contenido, por ejemplo, ¿cuál podría ser una acción correctiva? Una corrección podría ser aumentar las horas, o sea, no cumplimos con el contenido porque el tiempo nos quedó corto. Otra acción correctiva podría ser rebajar el contenido. Si yo no puedo aumentar las horas, que fueron 4 horas y me quedaron cortas, tal vez lo que voy a tener que hacer entonces es acortar el contenido. Cualquiera de las dos son ejemplos de acciones correctivas que me van a permitir a mí entrar nuevamente en conformidad en la siguiente vuelta, ¿no? Por eso es mejoramiento continuo. Entonces, en la continuidad, lo que pasa es que das la vuelta a un nuevo ciclo. Y entonces, al darme cuenta que mi acción correctiva puede ser disminuir el contenido o aumentar las horas de capacitación, esa va a ser la entrada para la planificación de la siguiente iteración. Entonces, la siguiente iteración ya no digo, pues voy a cubrir 6 temas en 4 horas. Ya diré, voy a cubrir 6 temas en 6 horas. Tomé la opción correctiva de aumentar el tiempo. O si eso no es posible, diré, voy a cubrir 4 temas en 4 horas. Entonces tomé la opción correctiva de eliminar contenidos para ajustarme a la realidad del tiempo. Entonces, esa es la acción que tomas. Y por eso se llama actuar, porque tú tomas una postura, tomas una acción, tomas una decisión que va a ser la entrada para una mejor planificación en la siguiente iteración. Y así es como funciona el ciclo 9001, y este ciclo es el mismo que utiliza la 90003, sino que en ese caso, en la 90003, en la parte del componente de apoyo, soporte y operación, irán los roles y las actividades específicas de ingeniería de software. Porque si ustedes se fijan, estas actividades de operación no hablan necesariamente de software. Bien podrían ser actividades de operación de una fábrica, en donde se produce algún artículo, ¿sí? Entonces, en la 9001, las actividades de operación son actividades genéricas que pueden servir para cualquier tipo de organización. En la 90003, estas actividades de operación son básicamente las actividades que cubren los roles de un equipo de desarrollo, mantenimiento, soporte de productos, servicios de software. Entonces, en esta parte es donde está la principal diferencia entre las dos normas. Y eso con respecto al modelo de sistema de gestión de calidad. Ahora, recuerden que habíamos dicho que todo marco de trabajo de CPI consta de 4 componentes. El primer componente es justamente el modelo de evaluación, como el que acabamos de ver para el 90003 usando la 9001. El segundo componente era el modelo de referencia del proceso como tal de desarrollo de software. Y los componentes números 3 y 4 son los componentes que tienen que ver con cómo vas a informar los resultados del proceso de evaluación. Entonces, en este caso, cuando tú uses la 90003, el modelo de referencia puede venir de la norma ISO IEEE 12207, que va a ser la última norma que vamos a ver en la clase de hoy, porque vamos a ir poco a poco viendo un poquito más de contenido y de teoría, ¿no? Entonces, el modelo de referencia, como habíamos visto en la clase anterior, básicamente es el que me va a permitir a mí comparar cómo mi empresa desarrolla software contra cómo idealmente mi modelo de referencia me dice que debería ser el desarrollo de software. Entonces, la 12207 tiene como nombre proceso de ciclo de vida de software, y dentro de ese proceso de ciclo de vida de software establece 4 tipos de procesos.
y establece un total de 30 procesos. Entonces, los 4 tipos o categorías de procesos son los procesos que tienen que ver con acuerdos. El segundo tipo son los procesos que habilitan proyectos en la organización. El tercer grupo son los procesos de la parte técnica en cuanto a la gestión de la parte técnica, y el cuarto son los procesos técnicos propiamente dichos. Entonces, la norma 12.207 divide o agrupa los procesos para el ciclo de vida del software en estos 4 grandes posibles grupos, y dentro de ellos distribuye los 30 procesos que vamos a ver en la lámina siguiente. Entonces, la 12.207 es una norma apropiada cuando tu proyecto o tu empresa son grandes o por lo menos medianas. Porque hay proyectos pequeños, organizaciones pequeñas para los cuales el detalle que tiene la norma 12.207 no les va a favorecer, en el sentido de que va a resultar una norma demasiado extensa para, por ejemplo, el número de personas que tiene el proyecto o para el tamaño del producto de software como tal. Para entender eso de mejor manera, tal vez lo mejor es visualizar el modelo. Entonces, el modelo de referencia que establece el 12.207 es este que vemos ahorita en pantalla, y creo que hasta aquí es donde vamos a llegar hoy. Sí, porque no quiero ir corriendo con las normas, entonces nos vamos a quedar aquí analizando tranquilamente qué es lo que propone este modelo de referencia de la 12.207, que nuevamente va a ser usado como el modelo a seguir o a comparar cuando trabajas con la 90.003, pero también es propuesto para ser usado como el modelo de referencia cuando trabajas con esta otra norma que veremos la próxima semana, que es la norma 33.014. Entonces, antes de adelantarnos a la 33.014, veamos un poquito más de detalles del modelo de referencia que propone la 12.207. Entonces, decíamos que divide en 4 grupos a todos los procesos, ¿no? Y los grupos son nuevamente los procesos de acuerdo. En este caso está en inglés porque está directamente tomado de la norma. El segundo grupo son los procesos que habilitan los proyectos a nivel organizacional. El tercer grupo son los procesos de gestión técnica, y el último grupo son los procesos técnicos. Entonces, veamos grupo por grupo. El grupo más pequeño es el grupo de procesos de acuerdo, y hay 2 tipos de procesos. Los procesos para adquirir o comprar software y los procesos para proveer o vender software. Lo que dice la norma es: hay 2 escenarios bajo los cuales en un contexto específico se puede iniciar un ciclo de vida de un producto de software. El uno es porque esa organización adquiere o compra un software, en cuyo caso entra el proceso de adquisición, y el otro es porque esa organización es la que desarrolla o da mantenimiento a un producto de software, en cuyo caso se aplica el proceso de proveer, el supply process que dice aquí. Entonces, esos son los 2 lados, y también se pueden ver desde la perspectiva de los 2 actores, ¿no? Por un lado, en un escenario de un proyecto de software, por un lado están los que lo van a desarrollar, que ejecutarán el proceso 6.1.2, y por otro lado están los clientes y usuarios, que son los que lo están comprando, que es el proceso 6.1.1. Entonces, podría ser que el modelo, la norma 12.207 esté aplicándose solo por aquellos que van a comprar, solo por aquellos que van a desarrollar y vender, o que se aplique en un contexto en donde se consideren los dos lados de la moneda, ¿no? Esos son los procesos de acuerdo. Ahora vamos a procesos de gestión, pero en este caso de gestión a nivel de habilitar proyectos en la organización o la empresa. Entonces, ahí se establecen 6 procesos que son los que están marcados en esta columna, en la segunda columna que vemos acá en un color un poco rosa pálido casi. Entonces, el primero de estos procesos es la gestión del modelo de ciclo de vida. El segundo es el proceso que gestiona todo el tema de infraestructura.
Entonces, por más trivial que sea un desarrollo, por ejemplo, que tú tengas que hacer de un producto o servicio de software, vas a necesitar cierta infraestructura para poder desarrollar. De la misma manera, vas a necesitar después infraestructura para poder operar o mantener en operación ese producto o servicio, ¿no? Entonces, en todo caso, aquí está hablando de la gestión de la infraestructura para poder habilitar el proyecto, ¿sí? Luego viene la gestión de portafolio, porque la organización no va a tener, por lo general, un solo proyecto a la vez, porque eso no te permitiría subsistir. Para poder tener ingresos suficientes como para cubrir tu nómina de ingenieros, tus costos operativos, etcétera, vas a necesitar manejar varios proyectos a la vez y ese conjunto de proyectos que estás manejando al mismo tiempo en tu empresa de software se denomina un portafolio. Entonces, este proceso habla de la gestión de ese portafolio de proyectos que están al momento siendo ejecutados en distintas fases de ejecución dentro de la organización. Luego tienes el proceso de gestión de recursos humanos. Entonces, aquí viene qué roles tienes, cuántas personas tienes en cada rol, cuáles son la manera como contratas personal, la manera como seleccionas personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la gestión de los recursos humanos de la organización. Luego viene el proceso de gestión de la calidad, que es donde nacerá lo que decía en la ISO 9001 con respecto a las políticas de calidad de la organización. Por ejemplo, definir un manual de calidad de la empresa de desarrollo de software, en donde esté dentro de ese manual de calidad detallado todos los objetivos de calidad que tiene la empresa como tal, todas las normas de calidad que utiliza, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el proceso de gestión de calidad. Y finalmente, el proceso de gestión del conocimiento. Porque lo que va a una cosa fundamental para poder habilitar los proyectos dentro de una organización es tener las capacidades y conocimientos apropiados. Entonces, esos conocimientos deben ser gestionados no a nivel individual, no a nivel personal, sino a nivel organizacional. Porque cuando no hay gestión de conocimiento, si hay una persona que sabe muchísimo, por ejemplo, el desarrollador senior de más años de experiencia dentro de la empresa, ese conocimiento está en esa persona que viene todos los días a trabajar y usando su conocimiento, pues producir. Pero algún día esta persona se va a retirar o se va a cambiar de trabajo, y entonces eso implicará que como no hubo gestión de conocimiento, cuando se vaya la persona, se va también el conocimiento con la persona. Entonces la idea es que los conocimientos que están en la cabeza de las personas de alguna manera se vuelvan conocimientos tácitos que puedan quedarse y gestionarse organizacionalmente. ¿Cómo se logra eso? Por ejemplo, haciendo actividades de mentoría. Entonces, al desarrollador senior se le pone desarrolladores junior o nuevos desarrolladores a los cuales él les va a ir guiando a través de un proceso de mentoría, un poco haciendo lo que se llama un transfer of information o una transferencia de información de su cabeza a la cabeza de las nuevas personas que irán tomando la posta conforme vayamos evolucionando como personal, ¿no? Porque todas las personas tenemos un ciclo dentro de una organización, pero no somos eternos. Algún rato vamos a cambiarnos a otros roles dentro de la misma organización o eventualmente vamos a salir de la organización. Pero el conocimiento de todos los que van pasando tiene que irse quedando a nivel organizacional. Entonces, de eso se trata la gestión del conocimiento y si se logra hacer de buena manera, es un paso importantísimo para lograr calidad dentro de una empresa. Vamos ahora a los procesos de gestión técnica. Noten que a pesar de que ya hablamos de temas técnicos, sigue siendo desde la perspectiva de gestión. Entonces, estos son 8 procesos, los que establece la norma 12.207, que ya empiezan a entrar en la parte técnica, pero siguen topando las necesidades administrativas que se tienen, ¿no? Por ejemplo, el primero es el proceso de planificación de un proyecto.
lo que estamos haciendo justamente, planteando desde hoy hasta el domingo, una planificación de un pequeño proyecto. El siguiente es un proceso para controlar y evaluar el proyecto. Entonces, aquí se va a establecer cuáles van a ser los mecanismos de control y evaluación. Eso, por ejemplo, es lo que yo estoy llevando para nuestro caso académico, ¿no? Yo he establecido una plantilla que todos ustedes deben utilizar. Eso me permite estandarizar el entregable. También he establecido una fecha de entrega, que es el domingo hasta las 11:30. Entonces, eso también es un mecanismo para mí de control. Y así sucesivamente, ¿no? Luego, cuando yo ya haga la evaluación de las planificaciones, igual seguiré una rúbrica que aplicaré a todas las planificaciones presentadas, ¿no? Para evaluarlas a todas bajo la misma regla. Entonces, todas esas actividades que yo voy a realizar son parte del proceso de control y evaluación del proyecto para el caso específico que vamos a trabajar como parte práctica. Luego viene un proceso de gestión de decisiones. Una de las decisiones más duras que se tiene que tomar a veces es la de cancelar un proyecto antes de que termine. Entonces, hay ocasiones en las cuales un proyecto está tan complicado que resulta menos costoso terminarlo antes que tratar de finalizarlo. Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo de decisión de gestión que se tiene que tomar. O sea, continúo con el proyecto que está retrasado, que está sobrevalorado, que no está produciendo de la manera que se esperaría para tratar de salvar el proyecto, o más bien declaro que el proyecto es fallido, lo corto y asumo las consecuencias de no terminar. Entonces, esas son alternativas de decisión que se manejan dentro de este proceso de gestión de decisiones. Luego ya hemos hablado de los riesgos y de que estos deben ser gestionados, pues aquí se establece un proceso de gestión de riesgos, en donde se identificará qué nomás puede salir mal en este proyecto y qué se puede hacer para evitar que salga mal, o qué se puede hacer si ese riesgo resulta que se vuelve realidad. Entonces, todo eso son parte de gestión de riesgos, ¿no? Identificación de riesgos, definición de acciones de minimización de riesgo y definición de acciones de contingencia en caso de que el riesgo se produzca. Todo eso, gestión de riesgos. El siguiente proceso es el proceso de gestión de configuración, que ustedes ya conocen. Incluso me parece que hay una materia o un contenido dentro de una materia que trata específicamente de gestión de configuración, ¿no? Entonces, aquí está todo lo que es el versionamiento y todo lo que es los mecanismos que se utilizan para establecer combinados de versionamiento, ¿no? O sea, o más bien combinados de paquetes de deployment, ¿no? Entonces yo digo, voy a sacar al mercado mi producto y eso va a incluir el componente X en la versión tal, el componente Y en la versión tal, el documento Z en la versión tal. Entonces, todo ese combo que tú armas de distintos elementos, cada elemento con distintas versiones y lo vendes como un paquete, eso es una configuración. Entonces, esa es la gestión de configuración que debe seguirse bajo un proceso que está establecido en esta sección, la sección 6.3.5 de la norma 12.207. Y los dos últimos procesos de esta parte de gestión técnica son los procesos de mediciones. Entonces, aquí están las famosas métricas que nos siguen persiguiendo, porque no hay cómo hacer calidad si no es a través de mediciones cuantitativas, porque caso contrario sería una percepción y sería una subjetividad. Entonces, hay un proceso para hacer mediciones y también un proceso para garantía de la calidad. Entonces, esos son los 8 procesos de la parte de la gestión técnica. Y para terminar de revisar así de manera, digamos, introductoria la norma 12.207, están los procesos técnicos como tal, que para ustedes van a resultar ya mucho más conocidos porque son los procesos típicos del desarrollo de software, ¿no? Entonces, esta es la columna más larga, por eso está dividida en 2 partes. Son 14 procesos que tratan de abarcar todas las actividades que se necesitan realizar desde lo técnico para desarrollar un producto o un servicio de software.
Recuerden que todo esto todo este modelo en su conjunto que está propuesto por la norma 12.207 se convierte en un modelo de referencia. Y de tal manera que yo con este modelo de referencia puedo comparar la realidad de la empresa A, de la empresa B, de la empresa C, para ver si esas empresas están en no cumplimiento o en cumplimiento positivo de esta norma. Si son conformes o no conformes con la norma. Ahora, ¿cómo haré ese comparativo? Pues utilizando el modelo de evaluación, que es el otro componente, que puede ser el anterior, que es este modelo de acá, el modelo propuesto por la 9001, que es implementado a través de la 90.003, o puede ser con otro tipo, con otras opciones de modelos, como por ejemplo este de acá, que vamos a ver la próxima clase. Entonces, bueno, con eso revisemos los 14 procesos de la parte técnica. Entonces, el primero que se establece es el proceso para el análisis del negocio. Entonces, es el proceso que a mí me va a permitir entender el dominio del negocio, analizar cuál es la misión que tiene ese negocio para, en base a ese análisis, yo poder, como ingeniero, entender de qué se trata el dominio en donde voy a hacer un desarrollo. Por ejemplo, si es que lo que vas a hacer es un desarrollo de aplicaciones móviles para salud, entonces entender de qué se trata la misión del área de salud informática o del área de salud apoyada por tecnología informática. Entonces, ese sería el proceso de análisis de la misión o del negocio. Luego, el siguiente proceso ya es la definición de requerimientos y necesidades de interesados. Entonces, entiendo en el proceso 641, entiendo la misión general de este dominio. O sea, de qué se trata la telemedicina, por ejemplo. O de qué se trata el diseño de piezas de manufactura. Si es que voy a trabajar para una industria que produce algún tipo de herramientas, por ejemplo. Entonces, eso hago en manera general en el análisis del negocio. Pero ya en la 642, en este proceso ya defino de manera puntual requisitos y necesidades de interesados. ¿Sí? Entonces, si mi área general de análisis de negocio era telemedicina, en la definición de requerimientos y necesidades, pues yo ya puntualizo que se necesita, por ejemplo, hacer rehabilitación remota después de cirugías de cadera, por ejemplo, que se requiere tener cierto tipo cierto tipo de tratamientos de rehabilitación que deben ser llevados de manera cuidadosa por el paciente, su terapista y su doctor. Entonces, ese tipo de cosas ya son requerimientos más concretos dentro de ese escenario amplio de la telemedicina. Ese es el 642. Luego bajas un nivel todavía más de detalle en el 643, que es la definición de los requerimientos de un software o de un sistema. Entonces, arriba dijimos que se requiere tener procesos técnicos o pasos técnicos de rehabilitación a seguir por paciente, rehabilitador y doctor. Acá entonces traducimos eso a un requerimiento del software. Entonces, por ejemplo, el requerimiento del software podría ser tener una interfaz en la cual el usuario pueda observar cuáles son los movimientos específicos, los músculos o articulaciones específicas que él debe movilizar dentro de una terapia puntual. Por ejemplo, una terapia para recuperación de una cirugía de hombro, por decir algo. Entonces, fíjense en cómo yo fui de lo general, que es la misión general de negocio, hacia las necesidades generales de los stakeholders y finalmente aterrizo en requerimientos específicos a nivel de software o de sistema. Entonces, estos tres primeros, como ustedes ven, nos sirven básicamente para la gran etapa de la parte de definición del alcance y requerimientos del producto a desarrollar. Y ahora sí viene lo más técnico, ¿no?
¿Qué es? El proceso 644, que es la definición de la arquitectura del software que se va a desarrollar. El 645, que es el proceso de la definición del diseño a nivel detallado. Entonces, la arquitectura es a nivel de capas, a nivel de componentes macro, ¿no? Entonces, yo voy a tener un producto de software que tenga 4 módulos, ¿sí? A nivel de diseño, entonces yo ya voy más adentro y voy a especificar cada uno de esos módulos, cómo va a estar diseñado por dentro y también cómo se van a intercomunicar entre ellos, ¿sí? Entonces va de la mano la arquitectura con el nivel más de detalle que viene a ser el nivel 645, que es el diseño. Y aquí viene una cosa interesante que vale la pena que lo reflexionemos juntos, que es que la norma 12.207 propone que aquí el siguiente proceso a tomar en cuenta sea el 646, que es el proceso de análisis del sistema. Entonces, fíjense en cómo yo, a pesar de que ya estaba hablando de requerimientos de arquitectura y de diseño, en este proceso voy otra vez hacia lo macro para analizar el sistema como tal. Y de una vez vamos a ver el siguiente, que es el 647, que es el proceso de implementación. Entonces, a primera vista y pensando como se pensaba en cascada, porque por cierto, estos procesos no son procesos secuenciales, son simplemente especificaciones de procesos que deben ser tomados en cuenta durante el ciclo de vida de un producto de software. No está diciendo la norma que deban ser realizados de manera secuencial. De hecho, son procesos iterativos y muchos de ellos son procesos que se mantienen en paralelo, ¿no? Pero bueno, fíjense en cómo yo bajo de requerimientos a arquitectura, a diseño, y de ahí el paso lógico, si pensáramos en cascada como en los años 70, sería la implementación. Pero acá, una vez que se tiene un diseño, se vuelve a ver el bosque completo, la película completa con el análisis del sistema. Porque este producto de software a desarrollar, que yo ya he arquitecturado y diseñado, va a tener que funcionar en el contexto de un sistema más grande, que abarca probablemente otros softwares, un hardware base, cuestiones de redes, comunicaciones, seguridades y demás. Todo eso es el sistema. Entonces, acá se pide que se analice el sistema antes de proceder a la implementación del software, porque entonces yo podré tomar en cuenta durante la implementación las consideraciones no funcionales que hemos venido hablando a lo largo de este curso, es decir, temas de portabilidad, temas de seguridad mismo, temas de rendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos se podrán tomar en cuenta cuando se hace un análisis general de todo el sistema, cómo va a funcionar, y en base a eso, pues, tomar en cuenta para la implementación. Luego de implementarlo, cada uno de los componentes deben ser integrados, es el proceso 648, y deberá llevarse a la par procesos de verificación, que es básicamente pruebas técnicas, ¿no? Pruebas realizadas por parte del equipo de desarrollo de pruebas y de calidad. Entonces, ese es el proceso de verificación. Aquí viene nuevamente un salto, porque uno pensaría que después de verificar, nuevamente viéndolo desde cascada, se iría a validar. Recordemos que la diferencia entre verificar y validar es que acá en verificación las pruebas las hace personal técnico, en la validación las pruebas se ejecutan con usuarios finales no técnicos. Entonces, aquí lo que se plantea es que una vez que el producto está verificado con las pruebas con personal técnico, se establezca un proceso de transición en el cual el producto transiciona desde un entorno de desarrollo y pruebas hacia un entorno de preproducción. Entonces, es en ese entorno de preproducción, que ya se parece muchísimo al entorno final de producción, donde los usuarios finales harán la validación. Por ejemplo, no es lo mismo probar una interfaz en el equipo del desarrollador que probar esa interfaz, la misma interfaz en el equipo del usuario. Digamos que la interfaz hace facturación. Tú puedes, de hecho, y vas a probar en tu mismo equipo de desarrollo la interfaz de facturación para hacer tus pruebas internas o de verificación.
Pero ya el momento que queremos que la persona que factura haga pruebas de facturación sobre la interfaz, ya no debería hacerla sobre tu equipo de desarrollo, sino sobre un entorno de preproducción. Y entonces, para lograr que esa interfaz pase de estar en el ambiente de desarrollo y pruebas al ambiente de preproducción, se necesita transicionar. Entonces, eso es lo que hace el proceso de transición. Una vez transicionado, tienes el proceso de validación y una vez validado, estamos listos para salir a producción, por lo tanto, tienes el proceso de operación. Paralelo al proceso de operación, porque recuerden que esto no es secuencial, tenemos el proceso de mantenimiento. El momento que el producto empieza a operar, empieza también a considerarse un producto en mantenimiento y soporte. Y finalmente llegará un día en que se tenga que determinar el retiro del producto de software y ese es el último proceso del ciclo de vida que se llama el proceso de disposal o de retiro del producto. ¿Sí? Cuando le jubilamos y decidimos que ya es hora de que este producto deje de estar funcionando y de paso probablemente a un producto nuevo con una tecnología más nueva. Entonces, hasta ahí donde vamos a llegar el día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla y antes de olvidarme, tengo un anuncio que hacer. Entonces, mientras, por favor, prendemos cámaras para tomar nuestra fotito de hoy. Les quiero comentar cómo vamos a trabajar las próximas 2 semanas. Déjenme ponerme aquí en mi calendario. Por favor, vayamos prendiendo cámaras también, porque ya nos queda poco tiempo. Si supiera cómo quitarme el pin, sería bueno. Espérenme un ratito. No quería eso. Quería remover esto. Bueno, no sé por qué yo salgo tan grande y ustedes tan chiquitos, la verdad. Sé que tiene que ver algo con el pin, pero supuestamente ya no estoy. En fin. Vamos a tratar de tomar la foto de esta manera. Gracias a los que están prendiendo la cámara. Aquí está vista. Ya lo logré en galería. Ya, por fin. Listo. Entonces, vamos una cosa a la vez. Voy a contar hasta 3 y por favor miren a sus cámaras. A la 1, a las 2, a las 3. Gracias a todos. Y finalmente, como hoy es el último día de esta semana, en estos últimos par minutos que tenemos, les quiero comentar cómo vamos a trabajar las próximas 2 semanas. Como ustedes saben, la siguiente semana, que termina julio y empieza agosto, seguimos en modalidad virtual. Sin embargo, por temas personales, yo voy a necesitar pedir vacaciones el día 1, 2 y 3 de agosto. Eso nos va a afectar a nosotros en la clase del día 2. Entonces, en definitiva, la próxima semana vamos a tener clase virtual el día 31, el lunes 31, pero no vamos a tener la clase del día miércoles 2 de agosto. Por lo tanto, la recuperación de esa clase está ya planificada con el subdecanato, que la vamos a hacer durante la Semana de Integración Politécnica. Como ustedes deben saber, hay una política en donde se ha establecido que los cursos que tenemos horarios de 7 a 9 de la mañana o de 2 a 4 de la tarde, que es nuestro caso, procuremos tener clases de recuperación o otro tipo de actividades académicas en nuestros horarios. Y basándonos en eso, pues se ha establecido con subdecanato que nosotros nos veríamos el miércoles 9 para hacer la recuperación de la clase que no vamos a tener el miércoles 2. Entonces, de todas maneras, el día lunes, pues les vuelvo a recordar esto, pero ya les cuento para que ustedes también vayan apuntándose en sus agendas. Que el día miércoles 9 sí tendríamos nuestra clase y ya debería ser presencial porque se supone que a partir del 7 ya tenemos acceso al edificio en nuestro horario normal de clases de 2 a 4 de la tarde. Y mientras tanto, pues seguiríamos trabajando también en el proyecto tal como está planteado y en la entrega del proyecto grande que tenemos de evaluación de productos de software. Entonces, bueno, eso es lo que les quería comentar. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero el próximo lunes nos vemos igual que hoy en modalidad virtual.
para seguir avanzando con nuestro contenido. Que tengan un muy buen resto de semana y nos vemos Dios mediante el lunes. Hasta luego con todos. Hasta luego, Inge. Chao. Gracias, Inge. Luego, De Inge. nada, Hasta que estén luego, muy Inge. bien. Gracias, Inge. Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego.